¿Alguna vez has pensado en lo que sucedería si el mismo cielo se detuviera solo por la voz de un hombre, si el sol, obedeciendo una orden humana, suspendiera su curso y el universo entero quedara en silencio ante un mandato pronunciado desde la tierra? No es una metáfora, no es un mito, fue un día real, registrado en las Escrituras, en el que Dios detuvo el tiempo para cumplir su palabra, el día en que el sol se detuvo en el cielo. Pero antes del milagro hubo una decisión. Antes del poder hubo obediencia, y antes del resplandor hubo oscuridad. La historia comienza en los días de Josué, el hombre que había heredado la misión imposible de Moisés, conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Josué era un líder de guerra, pero también un siervo con corazón de altar. Conocía el poder de Dios, había visto caer los muros de Jericó sin tocar una piedra, había cruzado el Jordán con los pies secos y había presenciado cómo el maná descendía del cielo. Pero el éxito no lo volvió descuidado hasta aquel día. En la región montañosa de Canaán, una ciudad llamada Gabaón observaba con temor el avance de Israel. Los gabaonitas habían escuchado lo que el Dios de los hebreos había hecho a Egipto y sabían que resistir sería morir. Así que tramaron un plan. Se vistieron con ropas viejas, cargaron odres agrietados, pan mohoso y sandalias gastadas, y se presentaron ante Josué fingiendo venir de una tierra lejana. «Venimos de muy lejos», dijeron. «Hemos oído la fama del Dios de Israel y queremos hacer pacto contigo». Josué y los príncipes de Israel los miraron, dudaron un instante, pero no consultaron a Jehová. Ese pequeño detalle cambió el curso de la historia. Sin buscar dirección divina, hicieron pacto con ellos y juraron por el nombre del Señor que no los destruirían. 3 días después descubrieron la verdad. Gabaón no estaba lejos, era una ciudad vecina. El pacto había sido hecho sobre un engaño. El enojo de los israelitas fue grande, pero Josué no rompió su palabra. Había jurado ante Dios, y aun si el pacto había nacido de un error humano, un juramento en el nombre del Altísimo no podía violarse. Josué comprendía algo que pocos entienden, el valor de una promesa ante el cielo. Lo fácil habría sido anular el acuerdo y destruirlos, pero la fidelidad es más poderosa que la conveniencia. Días después, cuando los reyes amorreos, enemigos del norte y del sur, escucharon que Gabaón se había rendido ante Israel, sintieron rabia y miedo. Gabaón era una ciudad fuerte, su rendición había desmoralizado a las demás naciones cananeas. Así que 5 reyes se aliaron en una confederación de guerra. Sus nombres resonaban como truenos en la tierra: Adonisedec, rey de Jerusalén; Joam, rey de Hebrón; Piream, rey de Jarmut; Jafía, rey de Laquis; y Debir, rey de Eglón. Juntos juraron destruir a Gabaón y borrar su nombre de la faz de la tierra. En una sola noche, los 5 ejércitos avanzaron sobre la ciudad. El fuego de sus antorchas iluminaba los muros, las lanzas brillaban bajo la luna, y el clamor de los guerreros llenaba el valle. Gabaón estaba perdida. Pero en su desesperación, los gabaonitas recordaron el pacto. Aquel juramento hecho bajo el nombre del Señor era su única esperanza. Enviaron mensajeros a Josué, a Gilgal, con una súplica urgente: «No retires tus manos de tus siervos, sube pronto, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros». Josué no lo dudó.
Aunque su pacto había nacido del engaño, había sido sellado en el nombre de Jehová. Y cuando el nombre de Dios está en juego, la fidelidad se convierte en una orden divina. Esa misma noche, Josué reunió a sus hombres más valientes y marcharon toda la noche desde Gilgal. El camino era largo, empinado y traicionero, pero no detuvieron el paso. Marchaban sin luz, guiados por la voz de un propósito. Y fue en medio de esa oscuridad cuando Dios habló: «No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti». Esa promesa encendió el alma de Josué. La noche ya no era oscura, era el preludio de una victoria celestial. A medida que el amanecer se levantaba sobre los montes, Israel emergió de entre las sombras. Los soldados enemigos, confiados en su número, no esperaban un ataque al amanecer. El estruendo de los pasos israelitas resonó como un trueno en el valle de Gabaón. La sorpresa fue total. Los 5 ejércitos se desordenaron, el miedo los envolvió y el caos comenzó. Josué desde la colina observaba cómo se cumplía la palabra del Señor. Los enemigos huían, pero él sabía que aún no estaba terminado. La batalla no era solo militar, era espiritual. El pacto debía ser defendido, la fidelidad debía ser probada y la gloria debía pertenecer a Dios. Mientras la luz del sol comenzaba a ascender sobre el horizonte, Josué entendió algo profundo. El enemigo era grande, pero Dios ya había hablado. La victoria no dependía de la fuerza, sino de la fe. El ejército avanzó con una convicción que no venía del acero, sino del espíritu. Aquella mañana, cuando el resplandor del sol bañó el valle, el aire estaba cargado de algo más que guerra. Era como si el cielo mismo observase lo que iba a suceder. La fidelidad de un hombre había movido al Dios eterno a actuar una vez más en la historia. El pacto sería honrado y el universo sería testigo. Pero nadie imaginaba que lo que estaba por ocurrir rompería las leyes del tiempo, porque el Dios que creó el sol estaba a punto de detenerlo con una sola palabra. El sol se elevaba sobre los montes de Gabaón, tiñendo de oro los campos donde miles de hombres se preparaban para morir. Josué levantó su espada y el ejército de Israel rugió como un solo cuerpo. Era el amanecer de una batalla que no sería recordada por su estrategia, sino por el milagro que estaba a punto de ocurrir. Las tropas amorreas, sorprendidas por la emboscada, comenzaron a huir hacia las colinas. Sus escudos resplandecían bajo el sol naciente, pero sus corazones temblaban. Los israelitas los persiguieron cuesta arriba, con una fuerza que parecía sobrehumana. El sonido del acero chocando, los gritos de guerra, el crujir de las piedras bajo los pies, todo se mezclaba en un eco que hacía temblar la tierra. Sin embargo, mientras Josué observaba el combate, comprendió que aquello no era solo guerra humana, era una escena celestial. La Escritura dice que Dios peleaba por Israel, y ese día el cielo lo demostraría de una manera nunca vista. Los enemigos huían por el camino que desciende a Betorón, y de pronto el firmamento se oscureció. Una sombra gigantesca cubrió los montes, el viento cambió, y entonces el cielo se abrió. Desde las alturas comenzaron a caer enormes piedras de granizo, cada una como un juicio lanzado por la mano de Dios. Golpeaban los carros, quebraban los escudos, aplastaban guerreros. Los gritos de los amorreos se perdían en el estruendo del cielo. El texto sagrado lo declara con solemnidad:
Y mientras huían delante de Israel, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, y murieron más por las piedras del granizo que por la espada de los hijos de Israel. La naturaleza misma se había convertido en arma de justicia. El Dios que había dividido el mar para Moisés ahora lanzaba el cielo contra los enemigos de Josué. El campo de batalla se transformó en un escenario sobrenatural. Pero a pesar del poder divino, la lucha aún no terminaba. Josué miró el horizonte. El sol avanzaba lentamente hacia el occidente, y la sombra de la tarde comenzaba a caer sobre las colinas. Si la oscuridad llegaba, los enemigos restantes escaparían, y la victoria quedaría incompleta. El propósito de Dios debía cumplirse ese mismo día, pero el tiempo se agotaba. Entonces, en medio de aquel caos, Josué alzó su rostro al cielo. No pidió fuerza, no pidió más granizo, pidió algo que ningún hombre se había atrevido a pedir jamás. Ante los ojos de todo Israel, exclamó con voz firme y autoridad divina: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El silencio cayó como un manto sobre el valle. El murmullo del viento se detuvo. El polvo suspendido en el aire quedó inmóvil. Los soldados dejaron de moverse, confundidos por la súbita quietud del mundo. Y entonces sucedió. El sol se detuvo. La luna no se movió. El día no terminó. Las horas dejaron de avanzar. El curso natural del cosmos se detuvo ante una voz humana respaldada por el Creador. Era el momento en que el tiempo obedecía al Eterno. El sol permaneció suspendido en el firmamento durante casi un día completo. Los enemigos quedaron expuestos, sin oscuridad donde esconderse, sin sombra para huir. Israel siguió peleando bajo una luz que no se apagaba, una claridad que venía no del astro, sino del poder de Dios. Imagina esa escena: el cielo inmóvil, el sol detenido sobre los montes, los hombres mirando con asombro, un ejército entero comprendiendo que estaban siendo testigos de algo que trascendía la lógica y desafiaba el universo. Los ancianos dirían después que jamás hubo un día igual, ni antes ni después, en que Jehová oyera la voz de un hombre como aquel día. Mientras la batalla continuaba, el fuego del sol parecía arder más intensamente, pero no quemaba. Era como si el tiempo mismo estuviera arrodillado ante la voluntad del Altísimo. Josué, con el rostro empapado de sudor y polvo, sabía que no era su palabra la que había detenido el cielo, sino la palabra de Dios hablada a través de él. Porque cuando un hombre camina bajo la voluntad divina, su voz se convierte en eco de la voz del Creador. Los amorreos cayeron uno tras otro. Los reyes fueron perseguidos, capturados y encerrados en una cueva en Maceda. La guerra terminó bajo un sol que no se movía, bajo un cielo que había presenciado la obediencia de un solo hombre. El pueblo celebró la victoria, pero ninguno comprendía del todo lo que había ocurrido. No era solo una batalla ganada, era un mensaje eterno grabado en el tiempo. El Dios que creó el universo puede detenerlo cuando su propósito lo exige. Cuando el último enemigo cayó, el silencio cubrió el valle. Josué, exhausto, levantó los ojos al firmamento inmóvil. No sabía cuándo volvería a ponerse el sol, pero sabía que lo haría cuando Dios lo ordenara. Y entonces, lentamente, el cielo comenzó a moverse otra vez. El sol reanudó su curso. La tarde se tiñó de rojo, y la noche volvió a extender su manto sobre la tierra. El tiempo había vuelto a fluir, pero el mundo nunca sería el mismo. Aquel día,
Algo cambió para siempre en la historia de los hombres. El cosmos había respondido a la fe, el universo había obedecido a su Creador, y el nombre de Jehová fue engrandecido por encima del sol, la luna y las estrellas. No fue magia, no fue coincidencia, fue un recordatorio de que la creación entera se somete al poder de su palabra. El sol se detuvo, no porque Josué lo ordenara, sino porque Dios quiso demostrar que el tiempo está en sus manos. Y mientras el sol descendía al fin sobre el horizonte, el eco de aquella orden celestial seguía resonando entre los montes. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Una oración que rompió las leyes de la física, una fe que tocó el corazón de Dios y una victoria que marcó para siempre el curso del tiempo. El sol descendía lentamente sobre el horizonte. Después de haber permanecido inmóvil por casi un día completo, el cielo, que había sido testigo del milagro, parecía volver a respirar. El tiempo, que había obedecido una orden divina, comenzaba a moverse de nuevo. Y en medio de ese silencio cósmico, Josué se arrodilló sobre la tierra, con la espada aún en la mano y el corazón lleno de asombro. No era solo una victoria militar, era una lección eterna. Cuando un hombre camina en obediencia, el universo se alinea con el propósito de Dios. Aquel día, Israel comprendió que la fidelidad de su líder había movido el cielo. Josué no había pedido gloria, ni riquezas, ni poder. Solo había querido cumplir su palabra, aquella promesa hecha en el nombre de Jehová a los engañosos gabaonitas. Y Dios, al ver su fidelidad, respondió deteniendo el curso del tiempo mismo. Los soldados se miraban entre sí, sin comprender del todo lo ocurrido. Algunos decían, el sol se detuvo. Otros murmuraban, Dios extendió el día. Pero Josué sabía la verdad. No era el sol, ni la luna, ni los astros. Era el Señor de la creación demostrando que el tiempo le pertenece. El valle de Gabaón quedó en silencio. El polvo se asentó, las armas cayeron, y la presencia de Dios llenó el lugar como una niebla suave. Josué levantó su rostro al cielo y comprendió lo que pocos hombres entienden, que el milagro no fue detener al sol, sino que Dios escuchara la voz de un hombre. El Creador del universo inclinó su oído hacia la tierra y el tiempo se detuvo para cumplir una promesa. Los 5 reyes amorreos, vencidos y temblorosos, fueron traídos ante Josué. El líder de Israel los miró y declaró ante su ejército, así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los cuales peleareis. Y con eso selló una nueva era para Israel, una era en la que la obediencia y la fe abrirían caminos imposibles, y en la que los límites del tiempo y el espacio se someterían al propósito divino. Pero esta historia no es solo una hazaña antigua, es una revelación profética para todos los tiempos, porque el mismo Dios que detuvo el sol en Gabaón sigue deteniendo el tiempo por aquellos que confían en Él. Hay momentos en los que sientes que el reloj corre demasiado rápido, que el día se te escapa, que la batalla se te va de las manos. Y es allí, en ese punto límite, donde Dios puede intervenir y extender tu tiempo, detener tu caída, prolongar tu oportunidad. Él no ha perdido su poder, sigue siendo el Señor del tiempo, y cuando tu propósito está alineado con el suyo, ninguna hora te será arrebatada antes de cumplir tu destino. El milagro de Gabaón fue una declaración al universo. El tiempo no gobierna a Dios, Dios gobierna el tiempo. Él lo creó, lo ordenó y puede suspenderlo cuando lo desea.
Y así como lo hizo con Josué, también puede hacerlo contigo. Quizá no detenga el sol literalmente sobre tu vida, pero puede detener un proceso que parecía irreversible, puede frenar una caída, puede alargar una oportunidad que parecía perdida, puede multiplicar lo poco que tienes hasta hacerlo suficiente, porque para Él los segundos no son límites, son instrumentos. El apóstol Pedro lo explicó siglos después. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo obedece su voz, no la nuestra. Pero cuando caminamos en su propósito, su voz se mezcla con la nuestra, y el cielo se mueve en favor de los justos. El día que el sol se detuvo fue también una profecía de lo que vendrá, porque la Biblia dice que al final de los tiempos el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y el mismo Dios que detuvo el día volverá a intervenir para cerrar la historia humana. El tiempo volverá a detenerse, pero esta vez no para prolongar una batalla, sino para abrir la eternidad. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, el reloj dejará de girar, las naciones se postrarán, y todo lo que fue contado en días y horas dejará de existir. Porque en la presencia del Eterno no hay minutos ni amaneceres, solo eternidad. Así como Josué vio al sol inmóvil en el cielo, un día todos los hombres verán al Creador manifestarse en el firmamento. Y aquel que domina los cielos y las galaxias dirá otra vez: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Entonces entenderemos que el milagro de Gabaón no fue solo una historia del pasado, sino una sombra del futuro, una muestra del poder absoluto de Dios sobre toda la creación. El mismo Dios que detuvo el tiempo una vez, detendrá el tiempo otra vez para juzgar, restaurar y establecer su reino eterno. Y cuando eso ocurra, los hombres comprenderán que la historia no fue escrita por la humanidad, sino por aquel que está por encima del tiempo mismo. Josué cerró aquel día con un altar. No celebró su triunfo, ni se glorió en su hazaña, solo levantó sus manos y adoró, porque entendió que todo lo ocurrido, el pacto, la marcha, el granizo, el sol detenido, fue obra de Dios, no del hombre, y el cielo que había permanecido quieto por su palabra, se convirtió en testigo de su humildad. Así termina esta historia, no con un héroe, sino con un siervo, un hombre que creyó que la fidelidad a una promesa valía más que la lógica del mundo, un hombre que actuó con valentía y obediencia y vio al universo inclinarse ante la voz de su fe. Y tú que escuchas esta historia, recuerda, el mismo Dios que detuvo el sol puede detener el tiempo a tu favor, puede hacer que los relojes se detengan hasta que su propósito se cumpla, puede darte un día más, una oportunidad más, una victoria más, porque cuando Dios está contigo, ni el sol se mueve sin su permiso. El día que el sol se detuvo fue una prueba de que Dios gobierna sobre todo, y cuando llegue el día en que el tiempo se acabe para siempre, los fieles verán un nuevo amanecer, no en Gabaón, sino en la eternidad. El mismo Dios que detuvo el sol por Josué puede detener el tiempo por ti también. Él sigue escuchando, sigue obrando y aún pelea tus batallas. No te rindas. Cuando todo parezca oscuro, Dios sigue teniendo el control del cielo y de tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Ronnie Escucha a Dios y permite que cada palabra fortalezca tu fe.